Hoy vamos a conocer un poco sobre Honduras y su cultura. Para esto, tenemos la suerte de contar con la participación de la historiadora y antropóloga Julia Cataldo, quien nos va a contar un poco sobre su experiencia en este bellísimo país y su riqueza cultural. Muchas gracias. Como bien dijo acá nuestra conductora, les voy a contar un poco sobre Honduras. Para aquellos que no lo sepan, nos referimos a un país multiétnico, multicultural y multilingüe, lo cual significa que tiene influencias culturales originarias de diferentes países y épocas. La cultura que predomina en la mayoría de América Central y por lo tanto en Honduras es la cultura maya. Los mayas habitaron en la región conocida como Mesoamérica, territorio formado desde la mitad meridional de México, Guatemala, El Salvador y Belice, hasta la parte occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los mayas fueron una de las mayores civilizaciones que habitaron en América. Se cree que sus orígenes fueron en el año 750 a.C., donde realizaron increíbles construcciones como templos, palacios, pirámides y enormes ciudades, gracias a sus conocimientos arquitectónicos y sofisticados sistemas de construcción. En el año 900 d.C., sus ciudades empezaron a desaparecer. Existen muchas teorías al respecto. Guerras entre las ciudades o sequías que redujeron la producción de alimentos. De este modo, sus ciudades fueron desapareciendo y siendo invadidas por la jungla poco a poco. En la frontera entre Honduras y Guatemala encontramos las famosas ruinas de Copán. Estas fueron la antigua capital de un reino maya. Es un espacio enorme en el que, en su momento, se calcula que habrán habitado miles de personas. Actualmente, se puede visitar las ruinas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas se encuentran ubicadas en la ciudad de Copán Ruinas. Esta ciudad, además del atractivo histórico y cultural, también nos ofrece atractivos naturales, como el parque de aves y las aguas termales. El lugar en el que se encuentran las ruinas abarca tanto el conjunto principal, es decir, la antigua Acrópolis, conformada por templos y palacios, como también diversas estructuras de aquella época, como la escalinata de los jeroglíficos. También, en la ciudad, hay dos museos muy interesantes que terminan por complementar la experiencia. Este es uno de los principales destinos turísticos del país y la verdad es que es una experiencia que vale completamente la pena. Como bien dijimos anteriormente, la cultura de Honduras es muy variada, por lo cual se encuentra compuesta por 4 grandes y muy diferenciadas familias étnicas: los mestizos, afrocaribeños, anglohablantes e indígenas. Vamos a comenzar hablando sobre los mestizos. La mayor parte de los hondureños son mestizos. Estas personas surgieron de la unión entre españoles e indígenas en la época colonial. También están los mulatos, que surgieron de negros y europeos, o los ambos, entre afrohondureños e indígenas. Continuemos con los afrocaribeños. Los primeros africanos en llegar a Centroamérica fueron traídos en calidad de esclavos por los conquistadores españoles. Los afrocaribeños son los descendientes de la unión entre estos africanos esclavos e indígenas. Actualmente, los afrodescendientes son una proporción considerable de la población de diferentes países de Centroamérica, como Honduras. En Honduras, estos habitan de la costa entre Cortés y Colón. Su música, danzas y cultura en general son considerados como patrimonio cultural de la humanidad. A diferencia de los afrocaribeños, los anglohablantes descienden de africanos traídos por los británicos a sus colonias del Caribe. Estos adoptaron parcialmente la cultura anglosajona e incluso algunos llegaron a mezclarse con los colonos británicos. En su mayoría habitan en la isla de la Bahía y son comúnmente llamados isleños. Hablan creole, una mezcla de inglés y el español, y se identifican con la cultura angloamericana del Caribe. Por último, se encuentran los indígenas. Estos son aquellos que descienden de los pueblos que habitaban en Honduras antes de la llegada de los españoles a América. Estos se encuentran subdivididos en lencas, torupanes, pech, chortí, tahuancas, garífunas y misquitos. La mayoría de estos grupos ya no usan su lengua materna porque han sido obligados a hablar español, y tienen tradiciones y costumbres muy diferentes entre ellos. La realidad es que todas las diferentes etnias y los grupos indígenas que mencionábamos recién son quienes forman el atractivo cultural y turístico del país. No debemos dejar de tener esto en cuenta al momento de pensar en Honduras. No solo tiene bellísimas playas caribeñas para visitar, sino que también un sinfín de cultura para conocer, llenas de conocimientos históricos y estructuras que relatan milenios, como las ruinas del antiguo reino maya. Gracias, Julia, por todo lo que nos contás. La verdad es que me parece muy interesante la historia de las diferentes etnias y cómo sobrevivieron a lo largo de los años.
Debe ser hermoso haber visitado esos lugares. Yo igualmente tengo una duda. Entiendo que los pueblos indígenas son muy importantes en cuanto a la cultura de Honduras y el turismo, pero ¿son realmente respetados estos grupos o se encuentran segregados? Lamentablemente, por más que estos pueblos son muy valiosos para algunos y considerados patrimonio cultural de la humanidad, no todos lo ven de la misma manera. Me atrevería a decir que lo más leve que sufren es la marginación, sino que en ocasiones también han sido atacados y muchas veces hubo enfrentamientos entre los pueblos indígenas y los militares de Honduras, quienes intentaban tomar sus territorios. Hubo indígenas, como Berta Cáceres, perteneciente al pueblo Lenca, quien fundó una corporación con el objetivo de elevar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, el respeto por las mismas y lograr conseguir la educación y capacitación de estas. Además, su intención era defender los territorios de los pueblos indígenas. Ella había cobrado mucha importancia cuando finalmente fue asesinada por defender a su pueblo y su lucha contra la destrucción del medio ambiente. De todos modos, en la actualidad, la lucha por el respeto y el reconocimiento de estos pueblos ha progresado en gran medida, pero lamentablemente aún queda un largo camino por recorrer. Bueno, muchísimas gracias Julia por acompañarnos en el programa de hoy. Espero que haya resultado interesante para todos y nos vemos en otra ocasión.